Pese a que el país atraviesa por un difícil momento social, la industria minera es uno de los pocos sectores productivos que están operando con algo de normalidad. Pero se acerca el próximo año y las proyecciones de crecimiento ya en se han estancado en un 1%, que también fue anunciado el año pasado por la Sonami. Vamos a hablar sobre este tema, las proyecciones, también los temas que se están discutiendo en la minería, junto al subsecretario de esta área, Ricardo Irarrázaval. Subsecretario, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. A ver, primero que todo, ¿cómo toma desde su cartera, desde su función, lo que ha sido el vaivén de la industria minera, de la comunidad minera? Porque no hablemos solamente de una industria, sino que la minería tiene familias, tiene comunidades, tiene vecinos. ¿Cómo se ha ido desempeñando y desenvolviendo lo que es este estallido social que ya cumple un mes casi? Bueno, como ministerio lo que quisimos hacer fue generar un monitoreo constante de lo que significaba el funcionamiento de la actividad minera general, como tú mencionas. Y de alguna manera hay bastante normalidad. Hay un convencimiento de que el diálogo que está llevando el Ministerio de Minería, por ejemplo, a través de la Política Nacional Minera, y también un diálogo permanente que como ministerio y con el ministro Waldo Procuriza hemos sostenido con los sindicatos, de alguna manera ha podido, ¿no es cierto?, hacer que las legítimas demandas sociales, ¿no es cierto?, también sean ya analizadas, dialogadas, ¿no es cierto?, y de alguna manera cubiertas desde el punto de vista de política pública, recogiendo obviamente las visiones de los trabajadores o de los distintos actores de la industria minera. Creemos nosotros que eso ha posibilitado que en general se mantenga con bastante normalidad lo que es la industria, lo que creemos nosotros que es bastante positivo. Y entendiendo además lo relevante que resulta la industria minera, especialmente para poder financiar todas las demandas sociales. Claro. Esto es especialmente significativo, obviamente, en el caso de Codelco. Entonces, obviamente, hay una conciencia muy relevante de los trabajadores. Un compromiso, dice usted. De todas maneras, que parte del engranaje para que el sistema siga funcionando y a futuro pueda generar, ¿no es cierto?, unas mejoras en los temas sociales, pasa justamente por la minería. Algo que quizás nadie se acuerda, pero es tremendamente relevante. En ese punto estábamos hablando de porcentajes y hay preocupación justamente porque, claro, puede haber un ambiente de tranquilidad, podríamos decir, entre comillas, en el sector minero, pero la situación de la economía a nivel nacional, el estallido social, las demandas que son muy legítimas, pero que evidentemente están generando un espacio de un país que avanza a media máquina, también le va a pegar fuerte. ¿Cuáles son las proyecciones que usted tiene, subsecretario, y de alguna manera cómo se enfrenta un carro de la minería y la economía chilena que claramente va a generar problemas en los próximos meses y ya en el próximo año? Bueno, hay que hacer un buen análisis, creo yo, del contexto minero versus el contexto económico. Efectivamente, pueden haber influencias y situaciones que pueden significar una mayor complejidad, que eventualmente pudieran afectar en ciertos niveles. Nosotros creemos que acotado lo que es la producción. Por ejemplo, en el caso de las proyecciones para este año en cuanto a producción y para el próximo año que tú mencionabas, hay que recordar que para este año hubo efectos, especialmente en los meses de enero y febrero, en lo que fue los temas climáticos, claro, que de alguna manera influyeron, en que las proyecciones en general eran más bien alrededor de los 6 millones de toneladas. Ahora, esos 5,8 millones de toneladas, de alguna manera nosotros creemos que el aumento de 1% quizás es un poco conservador. Nosotros pensamos que puede ser incluso mayor a eso. ¿Cuánto, más o menos, un techo? Yo creo que es cercano al 2, pero de todas maneras sobre el 1. Ahora, lo que yo creo que es importante es que esta suerte de temor respecto a lo que son las negociaciones colectivas, de alguna manera pasa por lo que pasó con la escondida el año 2017. Sí. Recordemos que para el próximo año son alrededor de 20 las negociaciones colectivas que se van a llevar adelante. Pero obviamente en un escenario distinto, en un Chile que cambió desde el movimiento social, movimiento laboral, movimiento de los trabajadores. Es una negociación colectiva que no significa necesariamente un cese de la producción, un paro, una movilización. Entonces, y también hay que entender lo que significaba la movilización en el 2017 con un precio del cobre que iba a ser alza. Versus la situación actual, que efectivamente y en el contexto de las negociaciones colectivas y de las expectativas de los trabajadores, bueno, eso evidentemente genera un efecto. Usted señalaba, subsecretario Irarrázaval, que han estado viendo también la visión que se tiene desde la gente que forma la minería en Chile con respecto a este estallido social. ¿Cuáles son los puntos que usted destacaría dentro de también los temas? Por ejemplo, hemos estado hablando en las últimas semanas en Reporte Minero y Energético y hemos llegado a algunas conclusiones previas. Por ejemplo,
una de las grandes demandas es aumentar los salarios. En la industria minera se da una situación quizás menos preocupante en ese sentido, con algunos puntos, pero a diferencia de otros sectores hay menos preocupación. Sin embargo, en otros como desigualdad, como condiciones laborales, seguridad, ¿usted ha visto también en esas conversaciones puntos a poner en la mesa de discusión en el sector? De todas maneras. Yo creo que hay un montón de situaciones que efectivamente uno pudiera hablar de situaciones de inequidad o desigualdades dentro de la industria minera. Participación femenina, ¿para qué decir? Bueno, pero también, por ejemplo, lo que significa el tema territorial. Claro. El tema territorial, efectivamente, por qué en unos territorios sí y en otros no. El tema tributario, el tema de por qué, el fondo, los impactos ambientales están en un sector y no en otro. Son situaciones que de alguna manera, ¿no es cierto?, también llaman a conversar. Y eso es muy importante porque el presidente de la República, cuando justamente apostó fuertemente por la paz y por este acuerdo por la paz, en el fondo estaba apostando por el diálogo, por un diálogo entre todos los actores. Yo creo que el presidente fue sumamente valiente, con un gran coraje, y frente a muchas presiones, ¿no es cierto?, que llamaban más bien a declarar un estado de emergencia, decir, nosotros nos jugamos por la paz. Y eso significa diálogo, porque creemos nosotros que la base para la paz es justamente el diálogo. Ahora, también el acuerdo por la justicia, y ahí entramos al tema social propiamente tal. Efectivamente, son 3 acuerdos, ¿no es cierto?, por la paz, por la justicia y la discusión constitucional, que están bastante conectados unos con otros. Sí, claro. Pero efectivamente también la discusión sobre la justicia tiene que darse en un contexto de un diálogo que su premisa es justamente la paz. Nosotros, el Ministerio, hace mucho tiempo que estamos llevando estos diálogos, estamos llevando esta discusión de la política nacional minera, y es muy interesante cómo han surgido una serie de temas que efectivamente, bueno, hay que levantarlo, pero también hay que entenderlo de cuáles son las brechas y de cómo podemos cubrir esas brechas desde un punto de vista de políticas públicas. Ahora, lo pongo en un punto, por ejemplo, que ha sonado bastante, los impuestos regionales. Usted lo mencionaba también, Sí. Dentro de la inequidad a nivel regional, mucho dinero que finalmente termina en el centro y no en las regiones extremas, por ejemplo, las que tienen justamente un fuerte potencial minero. ¿Qué pasa ahí? Claro, ahí hay un tema que es súper importante y que va a ser uno de los puntos, yo creo, más relevantes del análisis de la política nacional minera, y es el impacto del royalty minero. Porque, claro, cualquier discusión tributaria, de alguna manera, también ha de basarse en el contexto de la industria y su proyección, especialmente en términos de competitividad, de los costos, de los precios, etcétera, etcétera. Pero un tema pendiente, creo yo, y que requiere un buen análisis, es justamente hacer un buen análisis de política pública, porque cuando se lanza el royalty, se lanza con un objeto muy claro, que es generar conocimiento en minería, temas de innovación. Entonces, bueno, justamente... O sea, recaudar dinero para justamente poder generar reinvertirlo, digamos, pero finalmente nos dimos cuenta de que eso fue mutando. Claro, valor agregado, especialmente en cuanto a conocimiento. Pero finalmente lo que siempre se ha criticado es que parte del royalty minero se va a Santiago. Efectivamente. Entonces, otras cosas. Ese análisis, que en Chile siempre ha faltado mucho, que cuando uno lleva adelante una política pública y dice estos son los fundamentos de la política pública, no se hace. Claro. Es la famosa evaluación ex post. O sea, después, ok, esta era la idea, ¿cómo funciona la idea? Y es una cuestión, creo yo, que está pendiente y que nosotros queremos desarrollar fuertemente en el análisis de la política nacional minera. En ese punto también pensar en un royalty minero que ataque más la inequidad a nivel territorial, por ejemplo. Bueno, yo creo que es parte del análisis y eso es interesante porque también la misma industria, ¿no es cierto?, también entiende que aquí hay situaciones de inequidad, especialmente a nivel territorial, hay que empezar a zanjarla, Claro, hay que empezar a discutirla. Se lo pongo en el comentario que muchas veces he escuchado aquí en las conversaciones en el programa. La riqueza del cobre, el sueldo de Chile, más bien está bien, llega a todo Chile, pero no se enfoca en solucionar también los problemas de quienes extraen este cobre. Eso es un poco también la crítica que se ha hecho muchas veces. Claro. Y es una por lo menos no se siente, aquí ya vamos a un tema más profundo. Claro, y ahí son dos cosas, porque efectivamente tiene que ver con el territorio, pero también tiene que ver con que nadie se da cuenta de lo que significa la minería para el país. También. ¿Qué significa en cuanto al gasto social la minería? Es como una especie uno dice, bueno, Antofagasta tiene identidad minera, pero el resto del país tiene identidad minera. Uno sale a Santiago a la calle y le pregunta a la gente, ¿qué significa la minería para Chile? ¿Qué ha significado la minería, por ejemplo, para cubrir las demandas sociales y el gasto social del país? Es una cuestión que en porcentaje es muy relevante y que de alguna manera la gente no se da cuenta. Entonces, considerando también, perdón, subsecretario, los cambios que han habido durante este año, antes de que todo esto sucediera, finalmente se aprueba lo que es el cambio a la ley reservada del cobre.
Se deroga finalmente Así lo que es. era parte de los ingresos de Codelco por la producción, de los ingresos mismos que llegaban a las Fuerzas Armadas, finalmente eso cambia. Así es, y es un cambio muy profesional, creo yo, para la Fuerza Armada, porque de alguna manera le genera un presupuesto que no es anual, ¿no es cierto?, y que de alguna manera permite generar proyecciones que no estén única y exclusivamente basadas en el precio del cobre, lo cual yo creo que es positivo. Pero efectivamente, cuando uno desarrolla una discusión en temas de minería, los objetivos son muchos. Y parte del objetivo tiene que ver también con un mayor conocimiento y mayor educación de la población de lo que significa la minería. No solamente desde el punto de vista del gasto social, sino que también lo que significa la minería en el día a día. O sea, por ejemplo, uno se podría preguntar, ¿qué sería de nuestro día sin minería? Cuando uno se despierta en la mañana, tiene el despertador del celular, bueno, no podría tener despertador celular. Uno toma un taxi, tampoco podría tener taxi sin minería. Y así todo el día de cada una de las personas, bueno, está totalmente condicionado por lo que es la minería. Eso es parte, creemos nosotros, de la identidad minera que hay que inculcar en el país. Y sin perjuicio, además, de todos los beneficios desde el punto de vista ambiental, especialmente relacionado con los temas de la descarbonización, que genera justamente en lo que es el litio, cobalto, las baterías, etcétera, la industria minera. Usted hablaba de los acuerdos que ha señalado el presidente Piñera, acuerdo por la paz, por la justicia, y lo que llevará al de la nueva Constitución. Así es. Que finalmente el gobierno se abre ya al concepto, a la nueva Constitución, nueva Carta Magna. Se sigue discutiendo, se van a ver los mecanismos de todas maneras, pero cuando hablamos de nueva Constitución, yo recuerdo varias veces donde se hablaba de 2 puntos, y quiero llevarlo a su opinión ahora, en estos minutos. Obviamente esto va en desarrollo. Nacionalización del cobre, por ejemplo. Bueno, hay que entender que la Constitución de 1980, en los temas propios mineros, viene de la Constitución de 1925. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando se dice, y ojo, de la Constitución de 1925, que se modifica justamente con la nacionalización del cobre. Y es ahí justamente, ¿no es cierto?, donde se establece que el Estado es el dueño absoluto, inalienable y prescriptible de todas las minas. O sea, en ese sentido, creemos nosotros que la situación chilena, dado la existencia de una industria estatal minera, de una Codelco, de alguna manera también, ¿no es cierto?, significa para los chilenos entender que hay una minería que permanentemente va a estar financiando ese mayor gasto social. Lo que nosotros entendemos que es algo virtuoso, porque también le permite a la minería privada, ¿no es cierto?, que exista esta coexistencia público-privada, que yo creo que al final, desde el punto de vista político, creo yo que es beneficiosa para el país. Ahora, me quedan 30 segundos. El tema del agua también. Muy importante. Bueno, efectivamente, yo creo que esta va a ser de las grandes discusiones que se van a dar. Al final, nosotros creemos que la discusión tiene que ser basada en una cuestión que genere estabilidad democrática y política para el país. Y eso se basa en consensos mínimos. Aquí no se trata con imponer una idea de uno u otro lado. Un consenso mínimo, y ya lo decía el historiador Gonzalo Vial en su libro, sobre la historia de Chile, pasa porque cada uno también tenga que renunciar a parte, ¿no es cierto?, de sus convicciones, de sus creencias, para generar justamente ese consenso mínimo. Y esa debería ser la base de la discusión constitucional. Subsecretario Ricardo Irarrázaval, nuevamente gracias por acompañarnos en el programa. Que esté muy bien. A ti, gracias. Hasta luego. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.